Hola, ¿qué tal familia de Sal y Luz? Bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente les mando un fuerte abrazo. A nombre de todos los que formamos Sal y Luz, les doy las gracias por estar aquí con nosotros, nuevamente por disponerse de su tiempo para estar aquí. Gracias a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido, por los comentarios que hemos recibido de ustedes, por los comentarios incluso que hacen cada uno de ustedes durante las transmisiones. De verdad les agradecemos mucho. Para nosotros era, eh, digamos, pensábamos, realmente todo esto que estamos haciendo será de bendición para alguien y gracias a Dios hemos recibido muy buenos comentarios de personas que nos han comentado que les ha sido de mucha enseñanza, que han compartido a algún conocido y bueno, que el Señor ha obrado de alguna manera en sus vidas. Entonces, para nosotros, como Sal y Luz, es muy especial esos comentarios. Muchas gracias nuevamente. Bueno, como les decía, les repito, a nombre de todos los de Sal y Luz, les doy la bienvenida a esta nueva transmisión que tenemos con un tema que es bastante interesante y yo creo que pocas veces en la iglesia lo hablamos o quizá lo podemos tratar de manera muy superficial o de manera incluso hasta teórica. Y el día de hoy nos acompaña una muy buena amiga que quiero mucho y aprecio mucho, que nos va a estar aquí compartiendo un poco más de lo que es la depresión y no solamente de manera teórica, ¿no? Sino de manera experiencial, vaya, no sé si se diga así, pero en su propia experiencia, mejor dicho, ella nos va a platicar un poquito de esto, ¿no? Entonces, yo quisiera presentarles a mi amiga Andy. Andy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola a todos, qué bendición poder estar aquí. Muy bien, nerviosa, emocionada, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, Andy, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, que te hayas podido dar el tiempo de estar aquí compartiendo un poco con nosotros. De verdad, muchas gracias, Andy. Aquí frente a las cámaras, y bueno, tú nos conoces muy bien. Eh, Te doy nuevamente las gracias, la bienvenida y también me gustaría comentarte que admiro mucho lo que el Señor ha hecho en ti. Estuve yo en algunas de estas situaciones de las que nos vas a compartir y para mí ha sido un gran ejemplo el verte, cómo te has tomado de la mano del Señor y de verdad, Dios te bendiga, Andy, a nombre de todos los de Sal y Luz, que tú los conoces, de verdad te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y me gustaría que te presentaras aquí para las personas que puedan estarte viendo. No, pues primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es una bendición muy grande, los he seguido, he estado escuchando los diferentes diálogos que han tenido y ha sido de gran, gran bendición. Y pues vengo aquí con debilidad para que sea el Señor el que obre a través de mí y que pueda ser de bendición para aquellos que escuchen. Yo soy Andrea Beltrán, soy parte de la Iglesia de la Gracia aquí en Aguascalientes y pues he conocido a estos grandes amigos de Sal y Luz por la bendición de Dios. Y pues ahora poder estar aquí compartiendo de este tema, que es realmente un tema complicado de hablar, es un tema, como tú ya lo mencionabas, un tabú, muchas veces no se menciona en la iglesia o se habla como muy por abajo. Entonces yo quiero compartir con ustedes, como tú decías, Dani, de mi experiencia. No soy una profesional en el tema, una experta que pueda darles acá datos científicos muy precisos, clínicos. Si hay alguien aquí más experto me puede corregir si cometo un error, pero yo vengo a hablar del corazón, de lo que Dios ha tratado en mi vida a través de este tiempo que yo he pasado con esta situación y quiero compartirlo para que sea de bendición para aquellos que están escuchando. Muy bien, Andy, muchas gracias. Y bueno, para todos los que están ahí del otro lado, esperemos esta transmisión sea de bendición. Tal vez algunos de ustedes como tal no lo estén viviendo, pero tal vez conocen a alguna persona que esté pasando por alguna cuestión de depresión y de ser así, los invitamos a que les compartan esta enseñanza o que ustedes la vean, le pongan atención y se las puedan compartir después. Y pues bueno, vamos a entrar al tema, Andy. Bueno, primero que nada, así como tú hacías mención, Andy, de que puedes hablar de cuestiones que tal vez no conozcas, en este caso, digamos, accedimos a realizar esta temática, este live respecto a la depresión,
porque sabemos que hay muchas personas que realmente están pasando depresión. Sí. También dentro de la iglesia, es decir, hay personas que son cristianos, o podríamos decir cristianos en depresión. Y yo sé que esto muchas veces causa ciertos choques, porque la gente puede decir, bueno, ¿cómo una persona cristiana que en teoría tiene ese gozo en el Señor, cómo es que puede estar pasando estas cosas? Y una serie de cosas pueden empezar a suceder, ¿no? Empezamos a juzgar, tal vez sin saber, empezamos a hablar, pensamos que no existe, que tal vez la persona se está haciendo la víctima, no sé, ¿no? Muchas cosas pueden pasar. Entonces, yo no quiero hablar en esta ocasión, porque, bueno, yo tal vez no tengo mucho conocimiento respecto a esta situación y quizá lo que conozco, vaya, es de manera teórica, y en ningún momento yo quisiera quizá hacer menos o que alguna persona pudiera sentirse ofendida por algo de lo que yo pueda hablar. Es por eso que nuevamente, gracias Andy, porque tú has vivido esta situación y tú vas a estar aquí hablándonos, yo sé que de manera tanto teórica como práctica. Entonces, bueno, digamos, esto a manera así a grandes rasgos. No sé, Andy, si tú nos pudieras dar también una introducción de toda esta situación y también de lo que tú quieres transmitirnos en este live. Claro que sí, Dani. Como les comentaba y como tú bien estabas diciendo ahorita, es para mí muy importante hablar de este tema y qué bueno que es un tema que estamos trayendo a la mesa, por así decirlo, porque es un tema que es muy real dentro de la iglesia. Sabemos que en el mundo se está viviendo, pero es impresionante cómo dentro de la iglesia es algo que estamos viviendo. Entonces, yo lo he experimentado y durante el tiempo que lo pasé, me cuestioné muchas cosas y ahora veo y le doy gracias a Dios porque el haber atravesado por este proceso me ayuda ahora a poder compartirlo con amor, le pido a Dios sabiduría para hacerlo, desde mi experiencia, y yo también estudié psicopedagogía, entonces conozco un poco acerca del desarrollo del ser humano, un poco del sistema nervioso central, cómo afectan algunas cosas, pero todavía me falta profundizar mucho en este tema, ¿no? O sea, como tú dices, hay cuestiones teóricas que por ahí se me pueden pasar, pero desde la experiencia y desde el conocimiento que Dios me ha dado, quiero poder compartir esto con ustedes y como tú dices, que sea de bendición para aquellos que puedan estarlo viviendo, para aquellos que conozcan a alguien que lo está viviendo y como hermanos, como cristianos, y aquellos que quizá no conocen puedan ver cuál es la respuesta del cristiano ante esto. Que no seamos rápidos en juzgar, en señalar, sino que nosotros veamos este tema con mucha sabiduría, con mucha empatía, con mucho amor y siempre compartiendo del Señor y enfocándonos en su palabra para traer luz en todo este tiempo que es complicado a aquellos que lo están viviendo. Entonces, eso es lo que quiero compartir el día de hoy, que espero sea de mucha bendición. Muy bien, Andy, muchas gracias. En verdad sé que será de gran bendición y ayudará a muchas personas. Entonces, Andy, bueno, Eh, vaya, ¿qué factores son los que pueden estar influyendo a una persona con estos síntomas? O no sé qué más nos pudieras mencionar de respecto a la depresión. Claro que sí. Hay que entender que la depresión es un trastorno mental que afecta el estado anímico de la persona, su percepción, cómo enfrenta la realidad, cómo enfrenta ciertas situaciones de la vida, ¿no? Y hay distintos síntomas que uno puede experimentar, que ya estaré hablando de eso en un momento más, pero uno que es muy claro es una profunda tristeza, una pérdida de interés en aquellas cosas que antes nos interesaban, poder enfrentar la vida de una forma, más bien no ser capaces de enfrentar la vida de una forma optimista. Muchas veces hay mucho desinterés, mucha ira, mucha tristeza, mucha decepción, entre otras cosas, ¿sí? Pero ya hablaré de los síntomas en un rato más desde mi experiencia. Es bien importante darnos cuenta que la depresión, sabemos que la raíz de todo es el pecado, de todo mal. ¿Sí? Entonces la depresión también viene a causa del pecado, de la caída del hombre. Pero es un grave error señalar y decir, porque tú estás deprimido, entonces es porque estás en un pecado, casi como los amigos de Job, ¿no? Que llegaban y lo señalaban y seguro estás en un pecado y haciendo esto y esto y aquello y por eso estás como estás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
porque no necesariamente es así, aunque sabemos que todos somos pecadores y viene todo a causa del pecado, hay muchos factores que pueden estar involucrados y pueden estar influyendo. Por ejemplo, factores orgánicos. Sabemos que nuestro cerebro es un órgano que puede tener algún problema, como cualquier órgano del cuerpo, algún químico que no esté funcionando adecuadamente, que no se esté produciendo adecuadamente. Hay enfermedades, como por ejemplo aquellos que tienen algún problema en la tiroides, algún problema en el intestino, entre, no sé, problemas hormonales, entre otros, ¿no? Pueden tener alguna enfermedad que después, en alguno de los efectos que tenga esta enfermedad, puede ser periodos de depresión, periodos leves quizá o periodos muy intensos. Entonces, influye ahí un factor orgánico, ¿sí? Porque nuestro cerebro no está exento de poder tener alguna disfunción. También algo bien importante es que influye el desarrollo del ser humano. Todos nosotros pasamos por etapas de desarrollo. Todos nosotros en esas etapas de desarrollo presentamos puntos de crisis. Por ejemplo, cuando pasamos de niño a adolescencia se le conoce como una etapa de crisis, de cambio, porque estamos madurando. Entonces, en esos procesos de desarrollo del ser humano puede producirse algo, puede pasar algo que afecte todo lo demás, todo el desarrollo de la persona. Por ejemplo, alguien que en su infancia sufre abuso, que sufre maltrato, que hay alguna situación en su hogar muy fuerte, que es abusado de alguna forma físicamente, psicológicamente, espiritualmente, no va a responder de la misma forma quizá que alguien que recibió cariño, aliento, cuidados cuando era un niño. No digo que todas las personas que tienen este trastorno, que padecen ansiedad o depresión, es que hayan tenido una infancia problemática o que algo haya sucedido, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que puede haber algo detrás, algo que sucedió en todo este proceso que esté afectando ese desarrollo y esa respuesta a la vida, ¿no? Y en su personalidad, pues esté proyectando este trastorno en su estado de ánimo. Y un factor muy importante, que es algo de lo que nosotros nos vamos a enfocar más el día de hoy, es la condición espiritual. Definitivamente la condición espiritual es un punto base importantísimo para la respuesta que vamos a tener cuando estemos atravesando por alguna situación de este tipo. Puede ser que esté influyendo, sí, alguna situación de pecado. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Que el martes pasado hablaban con Oli acerca de la oración. ¿Cómo está tu carácter? Que hablaron, me acuerdo con Charito, acerca de esto. ¿Cómo tú respondes a la vida utilizando la palabra de Dios? Todo esto puede también ser parte del problema, ¿no? ¿Cómo está tu condición espiritual, tu relación con tus hermanos, la vida en iglesia y en comunidad? Entonces, hay muchos factores que pueden estar afectando y que pueden ser parte de este problema, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en que todo esto puede influir en que una persona esté luchando contra la depresión. Claro, muy bien. Y claro, no tiene mucho que ver, por algo, en la misma palabra de Dios describe cómo somos, ¿no? Tanto en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y hay ciertas áreas de en todo esto que es donde puede estarnos afectando algo, ¿no? Como lo decías tú, puede ser algo a nivel orgánico o bien algo a nivel interno, ¿no? De manera espiritual. Entonces, bueno, Andy, con esto, ¿cómo fue que tú comenzaste a sentir o a experimentar esta cuestión de la depresión? No sé cómo empezaste a darte cuenta. Y además, digo, lo más importante de todo esto, ¿no? ¿Cómo tú veías el obrar de Dios también en este proceso? Claro, fue una parte importante porque yo lo hablo del corazón porque es algo con lo que yo he luchado por años y he podido ver la obra de Dios en mi vida a través de este tiempo, utilizando gente que ha puesto a mi alrededor, gracias a Dios, amigos que han orado, personas que me han apoyado, pero lo más importante, mi relación con Dios y su palabra, que eso lo voy a hablar ahorita. Pero yo desde muy chica empecé a tener algunos como síntomas, muy ansiosa, me preocupaba mucho por las cosas, mucho miedo de chiquita, mucho miedo. Pero pues realmente yo atravesé la infancia y la adolescencia, digamos, normalmente. Claro que en mi adolescencia yo fui un desastre, o sea, descontrolada, rebelde, la vida loca, ¿no? Entonces,
Yo, aunque desde chica fui a la iglesia cristiana, yo solo era cristiana de nombre, ¿sí? Yo realmente no tenía una vida espiritual sana, yo no estaba realmente entregada a Dios. Y fue en mi adolescencia que yo tomé muchas malas decisiones, pero por gracia de Dios me permitió irme a vivir a Argentina, allá en el 2011. Y fue en Argentina que yo estaba sola, sin mi familia, que yo me fui con una ilusión así de una vida, sí, yo voy a estudiar cine, porque estudiaba cine en ese entonces, y voy a hacer esto y lo otro, y bueno, un sueño, ¿no? En mi mente. Pero al llegar a Argentina me choco con la realidad, empiezo a atravesar por fuertes problemas económicos, entre otras situaciones, y es ahí en donde empiezo a presentar más estos síntomas. ¿Qué era lo que yo sentía? Bueno, no sé si ustedes vieron la película de Intensamente, que es que eran unas emociones de colorcitos y todo, y hay una parte en la que Riley, la protagonista, como que su tablero en el cerebro se le descompone y de repente como que deja de sentir. Y hasta ella como que se saca de onda, así como que de repente deja de sentir, ¿no? Y fue lo que a mí me pasó estando ya en Argentina. En un momento a otro como que dejé de sentir, de experimentar ese gozo que tenía, bueno, esa alegría, ese interés en cosas. Me empecé a desinteresar, pasaba mucho tiempo acostada, dormida, no me quería levantar, me costaba trabajo incluso bañarme. O sea, de levantarme a bañarme a mí me costaba mucho. Empecé a tener como, hay una imagen que me gusta mucho que describe la depresión, que es una persona que trae como un bulto negro encima y que camina a todas partes y ese bulto negro está acompañándola o acompañándolo. Así yo me sentía, que había un peso en mí que no me permitía experimentar alegría como normalmente yo lo hacía. Y gracias a Dios que el 25 de mayo del 2012, pues yo empecé a buscar una iglesia. Yo dije, mi mamá me habló del Evangelio alguna vez, de Dios. Yo iba a la iglesia cristiana, pues vamos a buscar una iglesia cristiana. Gracias a Dios que pude conocer a mis hermanos de Catedral de la Fe, ahí en La Plata, en Buenos Aires, y ellos me recibieron con mucho amor y me invitaron me invitaron a un encuentro el 25 de mayo del 2012, donde yo siento de verdad, amigos, que nací de nuevo, como viene en Juan, o sea, que es necesario nacer de nuevo. Bueno, yo sentí que ese día nací de nuevo, fue un antes y un después. Ahí verdaderamente entregué mi vida a Dios. Por eso me acuerdo perfectamente de la fecha, porque estando en ese encuentro, entrego mi vida al Señor. Pero lamentablemente sabemos que hay algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que muchas veces ven en el Evangelio como todo va a estar bien y bendecido y prosperando y ahora que estás en el Señor, o sea, ya, se acabaron tus problemas y ahora puro bendición, bendición tras bendición, que claro que somos bendecidos, pero yo empecé a tener como que, yo tenía antes una idea de que, pues, o sea, pues sí, si yo estaba en Dios, entonces pues todo iba a ser así como bien, o sea, yo iba a estar ahí con, no sé, saltando y de júbilo todo el tiempo, ¿no? Y que tenía que presentarme así a la sociedad, siempre feliz. Pero oh, sorpresa, en ese nacer de nuevo, en ese entregar mi vida al Señor, me lleno de un gozo indescriptible, una nueva forma de ver la vida, una nueva cosmovisión, realmente una nueva perspectiva en mí, pero acompañado de ese gozo vino una gran y profunda tristeza y lucha con la ansiedad y la depresión. Dios empezó a mostrar lo que había en mi corazón, como a sacar toda esa basura, y me di un encontronazo con la realidad y fue tan fuerte porque yo decía, es que por una parte experimento este gozo profundo, pero por otra parte estoy teniendo que ir a urgencias porque tengo ataques de pánico. Me despertaba en la noche pensando que me iba a morir, porque bueno, hago un paréntesis, hubo una situación en La Plata donde se prendió fuego mi casa, hubo una inundación, bueno, una situación complicada, y después de eso yo empecé a presentar ataques de pánico, entre otras cosas. Entonces, perdón, hice muy largo este contexto, pero quiero que comprendan, o sea, la lucha que yo estaba experimentando, no es como que, ay, un día me puse triste porque el chico que me gustaba, pues no me quiso o me dio el cortón y ya, pues ya me fui a llorar. No, o sea, verdaderamente yo sentía una tristeza, Dani, que no podía ni levantarme. Yo me acuerdo estar acostada, orar y decir, Dios mío, siento que me voy, siento que me muero.
yo estoy escuchando de tu palabra y estoy conociéndote, pero siento que no puedo. Y me empezó a suceder algo que es muy loco, que creo que se llama despersonalización, que es como que tú estás en la realidad, pero no estás, que es como si fuera un sueño. Y hace algo muy loco porque yo estaba ahí, yo veía a todos, pero yo sentía que estaba soñando. Pues era tal el grado de ansiedad y de tristeza y lo que estaba sucediendo en mi cerebro, que fue como desconectarme. Para que lo entiendan aquellos que han tenido fiebre, que sienten que está así como en un sueño, así como que se sienten fuera de la realidad, así yo me sentía todos los días. Pero le doy tantas gracias a Dios, amigos, porque imagínense esta lucha y los que lo están viviendo pueden entenderme, de no tener fuerzas, no tener energías, sentir una tristeza profunda y no poder responder por ti mismo. Y como podía, yo me acuerdo estar acostada y clamar al Señor y yo seguía yendo a la iglesia por la gracia de Dios. Mis amigos ahí en Argentina, mi familia en la iglesia me apoyaban y oraban por mí y todo, pero pues yo sentía que yo estaba haciendo algo mal, porque yo tenía que estar bien, estar gozosa, porque yo estoy gozosa en el Señor y soy cristiana y no me pueden ver derrumbada. Entonces, pues tratando y tratando, luchando contra corriente, un día sentada en mi cama, esto no me lo enseñaron en una predicación, no fue que alguien me lo enseñó, sino que yo abrí mi Biblia en Efesios 1, empecé a leer Efesios 1. Y quiero leerles el 4, 5 y 6. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Una luz se encendió en mi interior. Y a ver si no lloro porque soy bien chillona cuando me acuerdo de esto. Fue ahí cuando leí para alabanza, o sea, Él me llamó, me adoptó para alabanza de la gloria de su gracia. Y fue en ese momento en el que yo entendí el propósito de mi vida. Fue en ese momento en el que yo comprendí para qué existía. Yo estando ahí en mi cama sentada, sintiéndome destruida por la vida y por todo lo que mi cerebro estaba produciendo y no produciendo, yo estaba sentada y de verdad hasta temblaba y lloraba y decía, Dios, ya sé por qué me creaste, ya sé por qué existo. Existo para tu gloria, existo para alabanza de tu gloria. No existo para mí misma, para yo estar bien y ya, existo para alabanza de tu gloria. Y yo me acuerdo que yo leía esto y una y otra vez y lo escribía en mi diario y yo decía, comprendí el propósito por el cual existo. Y con esto quiero hablarles sobre lo que significa el gozo en medio del sufrimiento. De ahí yo leí Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por ahí me parece que en el versículo 13 dice, yo soy el que te toma de la mano derecha y te dice, yo te ayudo. Y yo me acuerdo que yo abracé estos versículos y decía, Dios, estoy sufriendo, verdaderamente estoy sufriendo, pero aquí dice que tú estás conmigo y tú me ayudas. Y ese versículo en donde dice, yo te tomo de la mano derecha y te ayudo, para mí era como un padre tomándome, diciéndome, yo te ayudo a caminar. No sabes caminar, no puedes, estás mal, pero yo te amo y te voy a ayudar a caminar. Y eso fue muy poderoso. Entonces, me estoy extendiendo un poco en esta parte, pero ahí va una parte que es bien importante. Tú dale. Gracias, gracias por su paciencia y amor. Para mí es hermoso ver la historia de hermanos como Charles Spurgeon o William Cooper, que por eso les digo, tengamos mucho cuidado de no juzgar a aquellos que están pasando por algún periodo de depresión, algún trastorno de ansiedad, porque no significa que sean personas que estén viviendo en pecado y terribles. Tenemos historias hermosas como la del hermano Charles Spurgeon. Si ustedes no conocen su historia, búsquenlo, escuchen sus predicaciones, tremendo expositor de la palabra. Siendo muy joven estaba exponiendo a miles de personas
en un como teatro, no me acuerdo dónde era el lugar, y alguien empezó a gritar, fuego, 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 una falsa alarma, no había fuego. Y empezó a gritar fuego y las personas empezaron a correr despavoridas, empujándose unos a otros, aplastándose, y lamentablemente 7 personas fallecieron ese día. Mientras Charles Spurgeon predicaba, pasó todo esto, entonces él quedó tan conmocionado por esto, tan afectado, que dice el testimonio de las personas que escribieron acerca de esto y que él mismo escribió, que él mismo relató, que habían amigos de él que temían por su mente, que sentían que su mente se iba y se escapaba, que sentían que él estaba yéndose porque estaba en un tiempo de depresión tan profunda después de esa experiencia. Y ustedes pueden leer esto, hay un artículo en Coalición por el Evangelio que se llama Cuando la depresión se consume por un mayor fuego. Entonces aquí se explica cómo Charles Spurgeon estaba pasando por tanta tristeza, pero luego leyó el Filipenses 2, 9 al 11. Se acordó de esto mientras caminaba con su esposa, me parece, en un jardín, y comprendió la supremacía de Cristo. Comprendió que hay alguien que se le había dado nombre sobre todo nombre. Y él relata esto y se los voy a leer. Dice, él comprendió esto, dice, si Cristo es exaltado, haga él lo que le plazca conmigo. Mi sola oración será que pueda yo morir a mí mismo y pueda vivir enteramente para él y su honor. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, porque entonces entendemos que es la gloria de Dios. Y algunos dirán, ay, pero qué Dios tan raro, porque solo quiere que lo glorifiquemos a Él, ¿y yo qué? Pues me encantó la plática que tuviste, Dani, con Joe Owen, donde el hermano Joe Owen dijo algo genial. El mayor bien del ser humano es la gloria de Dios. Tenemos que entender que cuando glorificamos a Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados y en eso somos nosotros llenados de un gozo que sobrepasa nuestro entendimiento. Pensamos que la felicidad se trata de estar bien, no tener depresión, tener dinero, estar tranquilo, no. La felicidad, el verdadero gozo se trata en estar en el Señor, estar en Dios, glorificarlo y vivir para su gloria. Entonces, esto es algo que me encantó. Y si pueden leer el libro de La sonrisa escondida de Dios de John Piper, él habla de aquí de un testimonio del hermano William Cooper. William Cooper, si no lo conocen, él escribió un himno que se llama Dios se mueve de formas misteriosas. William Cooper vivió toda su vida con depresión fuerte, pero escribía himnos hermosos glorificando al Señor. Y por eso me encanta este himno que dice Dios se mueve de formas misteriosas. Entonces ahí tenemos vidas de hermanos. Y ya para terminar esta parte, la depresión es algo y la tristeza es algo que podemos ver en las escrituras, mismo en la palabra. El rey David, Job, como aquí tengo en Job 3, del 3 al 4, que dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni la claridad sobre él resplandezca. O sea, ahí estaba Job sintiéndose derrotado, realmente mal. Y me encanta, pueden leer en Salmos 38:4 y en Salmos 42:11, cómo el rey David está pasando por un tiempo de tristeza profunda. Dice, mi alma está deprimida, pero me encanta esta parte en el 42, el versículo 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Entonces, realmente en la palabra vemos que hay depresión, que es real, que hay tristezas profundas, pero el gozo en el Señor es algo mayor que supera todo eso. Entonces en Argentina fue que yo empecé a comprender esto. Y ahí paro esta parte. Andy, la verdad es que, o sea, me comentaste muchas cosas que yo creo que a muchas personas les puede estar sucediendo, incluso, bueno, aquí en los comentarios tenemos, ¿no? Patti, desde Sonora, nos escribe también ciertas cuestiones que ella ha estado viviendo. Y como lo decíamos al inicio, ¿no? O sea, esto es real, ¿no? O sea, nosotros no podemos, y digo, tal vez, y por pura gracia de Dios, los que no hemos tenido esta serie de problemas, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros comentarios, ¿no? No podemos tomarlo a la ligera, pues no sabemos realmente lo que está pasando con alguna otra persona.
Y mientras te escuchaba, Andy, quisiera aprovecharlo y retomar, digamos, la conversación, pero hacer un pequeño paréntesis, porque creo que es algo bueno eh, y tiene mucho que ver con las ideas filosóficas humanistas que se han venido adentrando en este siglo, ¿no? Aquellas ideas que nos dicen que fuimos creados para ser felices, ¿no? Y como entonces el propósito de mi vida es ser feliz, yo tengo que ser feliz, tengo que hacer lo que yo quiera y sabemos que pues en la mayoría de los casos esto no lleva buenos fines, ¿no? Vaya, sabemos que hay personas dañadas, podríamos hablar de los matrimonios, o más bien el gran número de divorcios que ha existido por ese concepto, ¿no? Es que yo vine a esta tierra a ser feliz y por lo tanto mi pareja me aburre, bueno, voy con otro porque yo estoy aquí para ser feliz. Y todo eso tiene que ver con la identidad, en el quién soy, como tú lo mencionabas, en Efesios y demás. Y lo comentábamos como bien lo decías, ¿no? Con Joe Owen, en la entrevista que tuvimos con él de las respuestas a las preguntas existenciales. Pero quisiera que nos pudieras hablar así brevemente al menos de cómo es eso de que en medio del sufrimiento, cómo es eso de que podamos glorificar a Dios en medio del sufrimiento, ¿no? O sea, tú hablabas de eso ahorita. O sea, yo estaba sufriendo, pero por medio de ese sufrimiento yo me di cuenta. Y esto tal vez pueda ser como un cortocircuito en la mente de algunas personas al decir, ah, caray, pues que no, Dios es amor, que no solamente con Dios se trata de estar bien, tener dinero, riquezas, ay, miren, wow, qué bendecido soy y no existen problemas, pero en cuanto llega un problema, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es esa cuestión de la aflicción, Andy? Hoy escuchaba una prédica del hermano, del pastor Miguel Núñez, que se llama ¿Cómo sufrir bien? Y yo dije, ah, caray, pues qué emo me salió este hermano, ¿cómo sufrir bien? Pues yo no quiero sufrir, pero bueno, está bien. Pero me encantó lo que decía, que tenemos que ver que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, es un libro lleno de sufrimiento. Son historias donde hay mucho sufrimiento, desde que se dice que va a haber dolores de parto hasta que es consumado eso en la cruz, un sufrimiento grande que padeció nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tranquilos, no es de que sea todo sufrimiento en la Biblia, no. ¿A qué voy con esto? Que se muestra la realidad de la naturaleza humana, de la caída del hombre, de que el hombre va a sufrir, de que vamos a sufrir y que es parte de ese proceso. Pero mientras la Biblia cuenta todas estas historias donde hay sufrimiento, se puede ver ahí la gloria de Dios, se puede ver su carácter, su bondad, su fidelidad, su misericordia, su gracia. Vemos también, por supuesto, su ira, su justicia, su santidad. Y yo escuché algo muy padre en algún podcast que escuché, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, que era de Aviva Nuestros Corazones, y decía, es que Dios no está preocupado por nuestra felicidad, Él está preocupado por nuestra santidad, por moldearnos a imagen del varón perfecto de Jesucristo. Y es un proceso doloroso porque eso significa morir a uno mismo para poder estar en Él, para poder seguirlo a Él. Ahora, ¿cómo uno puede encontrar el gozo en medio del sufrimiento? Y me encanta cómo lo menciona John Piper en muchas de sus predicaciones, que es que uno cuando está sufriendo, uno cuando está en medio de esa angustia, es como que puede saborear más la gloria de Dios, porque te encuentras en una debilidad tan grande que es ahí entonces donde tú experimentas el amor de Dios que te sostiene, su gracia que te perdona y que te atrae a Él, su fidelidad de que Él te levanta y te fortalece cuando tú no puedes. Por eso decía Pablo, bástate, bueno, decía Pablo que como bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, que el Señor le dice así, si no me equivoco, si no me corrigen. Entonces, me bastará la gracia del Señor, me bastará que sea Él el que esté obrando en mí. Ahora, esto yo se los digo y no es como que, de un día a otro, pues sí, voy a sufrir bien y aleluya y amén, hermanos. Es un proceso sumamente complicado en donde uno se tiene que adentrar a la palabra de Dios, tiene que conocer de Dios, tiene que tener tiempos de oración y comunidad con Dios, comunión, perdón, con Dios, para que entonces nosotros podamos llegar a comprender esta verdad y sea viva y real en nosotros. Amigos, el sufrimiento es real. Nosotros en este mundo vamos a sufrir, pero ahí es donde hay un punto clave. No vamos a basar nuestra relación con Dios en nuestras emociones,
¿sí? Las emociones no pueden manejarnos de tal forma que dependa de eso nuestra relación con Dios. Pero por supuesto que las emociones pueden afectar también nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser muy sabios de en qué estamos basando nuestra vida y cómo la estamos viviendo. Entonces, ¿cómo uno puede glorificar a Dios en medio del sufrimiento? Buscándole, honrándole, obedeciéndole, alabándole, compartiendo, siguiéndolo y lo más importante, venir en humildad, arrepentiéndonos. Si lo dije bien, arrepentiéndonos, ¿sabe qué dije? Pero está bien, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Él, en nuestro Salvador, pidiendo a Él y clamando por ayuda y que sea Él el que haga la obra en nosotros. Por eso el punto clave de todo esto y central de la palabra de Dios es el Evangelio. Entendemos nuestra condición, somos pecadores, no merecemos nada de Dios, pero Él en su amor manda a Jesucristo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, nuestras dolencias, todo este sufrimiento. Él lo llevó en la cruz, murió, resucitó para darnos vida en Él. Y esa es nuestra esperanza. Pecadores siendo reconciliados por pura gracia y ahora nos sostenemos de Él porque Él nos toma de la mano y nos dice, yo te ayudo. Entonces, espero se haya entendido, como que luego me emociono y digo muchas cosas, pero espero haya respondido a tu pregunta, amigo. No, sí, está muy bien, Andy. De hecho, me acordaba de la parábola del sembrador, ¿no? Cómo dice que sale a sembrar la palabra de Dios, vaya, o sea, voy a explicarla para no abarcar mucho tiempo, y cómo algunas personas reciben la palabra de Dios, ¿no? Pero viene el conflicto, viene un problema, viene una aflicción y abandonan inmediatamente la fe, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque hubo un grupo de personas que también de esa misma parábola del sembrador, que recibe la palabra y que da fruto. Entonces, la aflicción es obvio que va a pasar. O sea, el Señor Jesús lo mencionó, en este mundo tendrán aflicción, o sea, no nos podemos escapar, o sea, cualquier persona que diga que estando en Dios tu vida va a ser color de rosa, pues yo veo en la Biblia una y otra vez que no es así. Y claro, tampoco es llevarlo al extremo, ¿verdad? De que siempre tiene que pasar, pero es muy probable que Exacto. pase. Sin embargo, lo que tú mencionaste creo que es fundamental, Andy, porque cuando uno pasa por esas situaciones de aflicción o complejidad, es cuando uno puede ver ahora de manera práctica, ya no teórica. Uno tal vez puede decir, oh, sí, el Señor es fiel, Él me sostiene, Él es misericordioso, Él es amor y lo que tú quieras. Pero cuando en verdad lo vives, o sea, cuando la teoría se convierte en práctica y cuando esa palabra ha encarnado en tu vida, es algo totalmente diferente y ahora comprendes el por qué y glorificas a Dios, como bien lo decías, en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya retomando, digamos, con esta cuestión, ¿cuál fue el diagnóstico, Andy, que te dieron en este caso, conforme fueron avanzando las cosas? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Fuiste con algún médico, algún especialista? Y de ser así, pues bueno, ¿cómo ha ido avanzando esto? Y lo más importante de todo es cómo ha sido esa solución que tú has encontrado en Dios. Ok, perfecto. Antes de contestarte esa parte, Dani, nada más aclarar, no estoy diciendo, venimos a sufrir, todos sufran, sufran ahora. No es eso, o sea, es entender que el sufrimiento es parte de, porque ahorita veo por aquí Maris está diciendo la parte de que cuando uno, la parte de la consolación, o sea, consolar a aquellos que están sufriendo. Entonces, el uno experimentar el sufrimiento y esto es para poder servir a otros, porque a eso venimos también a servir y amar a otros. Entonces, retomando la pregunta que me hacías, yo empecé a experimentar unos síntomas rarísimos. O sea, yo de verdad pensé que tenía un tumor, porque dije, no, seguramente tengo un tumor en la cabeza y por eso me siento así, porque también Dios está trabajando mucho conmigo en el tema de la ansiedad y el temor. Y pues ya ven que a veces uno erróneamente busca en Google, me duele esto y aparece así, lo peor de la vida. Entonces, no lo hagan. Pero bueno, yo empecé a tener varios síntomas raros y fui con un neurólogo muy bueno y él me hizo estudios y todo, salió todo bien, gracias a Dios. Y él me estuvo checando y me dijo que varios estudios y todo, me dijo que él podía hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión por todo lo que él había estado trabajando.
pero me dijo que esto se tenía que tener con un seguimiento de algún psicólogo o psiquiatra que lo pudiera tratar. Entonces, pero él me dijo, en sus estudios y todo, que era eso, o sea, su diagnóstico fue trastorno de ansiedad y de depresión. Y pues para mí fue algo muy fuerte que yo ya sabía, o sea, como que yo ya tenía en cuenta, pero ya verlo ahí como que sí, sí fue fuerte para mí. Pero yo ya no, yo decidí ya no ir con un especialista más a buscar otro tipo de diagnóstico, simplemente me senté, oré. También me acuerdo bien que hablé con ustedes, que fueron a mi casa, líderes del grupo de Saliluz que estuvieron orando por mí. Yo les decía, me siento verdaderamente mal. Y en ese tiempo, pues no hace mucho, fue, o sea, que fue un par de años, 2 años y medio más o menos, 2 años, no me acuerdo, que empezó Dios a mostrar más cosas en mi corazón. Y con esto, el punto central es que gracias a Dios yo pude comprender lo que era el Evangelio. Entender que mi pecado y cómo Dios me llamaba a Él y cómo en Él hay perdón y cómo en Él hay propósito. Entonces, ¿qué fue lo que Dios me empezó a mostrar? Porque pues yo ya venía de estar estudiando la palabra, de estar participando en la iglesia y todo, pero yo veía que seguía con esta lucha y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz? Muéstrame la raíz. Yo ahorita les voy a platicar lo que Dios me mostró a mí, no significa que todos estén pasando por esto, puede que alguien tenga un problema más severo y que es importante que sea tratado adecuadamente y con mucha sabiduría, pero Dios me mostró a mí que la raíz de todo estaba en mis pensamientos. Yo estaba llenándome de pensamientos que me hacían dar vueltas y vueltas en el mismo lugar, no salir de esa zona donde estaba. Mis emociones eran un gran problema y mi carácter. Yo estaba buscando una relación con Dios de experiencias, de sentir bonito, de sentir cómo me llenaba el Espíritu Santo y, ay, acá fuego y todo, y buscaba mucho la experiencia. Pero Dios me muestra, es que tú no me conoces. Tú hablas de mí, tú predicas y todo, pero no me conoces, no confías en mí, no confías en mi amor. Dios me mostró que no creía que Dios me amara, que no creía que Dios pudiera amarme, que yo, mi carácter era como dice la palabra, de doble ánimo, como las olas del mar, aventado a cualquier lado. Y esa era una raíz profunda de problema. Entonces, ¿cómo es que he estado trabajando durante este tiempo? Y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque Dios lo ha usado, en un tiempo llegó él así preciso, Dios lo ha usado hermosamente para poder trabajar con esta área de mi carácter y de todo lo que estoy luchando. Entonces le doy gracias a Dios porque no nos deja solos, nos pone hermanos que van a orar por ti, hermanos que te sostienen, que te ayudan, que te alientan, personas a tu lado que te pueden estar compartiendo, en este caso gracias a Dios por mi esposo, pero lo más importante, amigos y hermanos, es adentrarnos en la palabra. Entonces, ¿cómo es que yo he estado trabajando? Bueno, cuidar lo que pienso, pero no cambiar mis pensamientos de, ay, negativos a positivismo, positivismo, no. Llenarme de la palabra de Dios. Tener, por ejemplo, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, guardar eso, leerme la palabra, repetírmela, memorizarla, vivirla, orarla, creerla. Entender que mi relación con Dios no debe estar basada en mis emociones, que aunque yo no sienta nada, no sienta ganas de orar, de leer la Biblia, me voy a sentar, voy a leer, voy a alabar a Dios y voy a buscar de Él, no de una emoción, no de sentir bonito, quizá no sienta nada, pero Dios, yo te voy a alabar porque esta es tu palabra y esta es la verdad. Y el carácter. Dios usa la prueba, el fuego, para trabajar en nuestro carácter y depender de Él. Yo, una mujer controladora, de querer todo a mi manera y ansiosa y soltar y decir, Dios, es para ti y es para tu gloria. Quiero leer con ustedes Isaías 40, 28 al 31, sé que el tiempo se está acabando. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, él da fuerzas al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias a Dios por su bendita palabra, porque este es uno de muchísimos versículos, muchísimos libros que uno puede leer y ser alentado. Y esto es lo que he estado haciendo, Dani, conocer a Dios. ¿Quién es este Dios al que yo por años he predicado y no confiaba en él? Poder sostenerme en el amor de Dios, creer en el amor de Dios, orar, 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 que a veces me falla mucho, pero tengo que orar. Y muy importante, la comunidad con mis hermanos, servir a otros. Hay que servir a otros. Yo me puedo sentir terriblemente mal, pero puedo servirte a ti, porque de algo sé que va a servir y va a ser de bendición, porque tú vas a ser bendecido y Dios va a ser glorificado. Entonces, esto es solo una parte. Trato de ser breve, hay mucho más. Me pueden contactar y les paso más tips. Muy bien, Andy. Entonces, se podría decir, digo, perdóname si no logro comprender del todo, pero la situación empezó a cambiar en este caso cuando empezaste a vivir un cristianismo, vaya, práctico, es decir, ya no nada más teórico. Exactamente. Creo que muchas veces como cristianos también hay que aceptarlo. O sea, no me dejarás mentir, Andy, tú lo acabas de mencionar, y también las personas que están ahí, muchas veces podemos actuar de maneras muy cristianoides, si tú quieres verlo así, y hablamos de versículos y decimos mil cosas, pero realmente no lo estamos viviendo. Realmente decimos, ah, sí, yo amo al que me maldice, ¿no? Pero viene una persona y tal vez te empieza a criticar y lo atacas, ¿no? O sea, no hay congruencia, como tú lo decías, hay doble ánimo. Entonces, digo, esto lo repito porque creo que realmente este punto es muy importante para la iglesia cristiana actual, esta situación moderna en la que nos encontramos, donde muchísima gente se hace llamar cristianos, o donde hay una religiosidad fariseica de que pensamos que, no sé, o sea, vaya, no tenemos esa vida práctica, esa intimidad con el Señor, y por lo tanto no podemos tener esa paz, como tú lo mencionabas. Empecé a darme cuenta que en Él había paz, en Él había ese gozo, pero es justamente cuando empezamos a conocerlo. Y creo que tristemente no hemos hecho mucho, quizá algunas iglesias, por conocer a Dios. Y lo que tú comentas es acercarnos a Él, realmente conocer quién es Él, sus atributos, y ver cómo todo eso que Él tiene es real. O sea, ya no es algo teórico, ya no es nada más algo que, pues me platicaron mis papás, o me dijo por ahí un pastor, o escuché una predicación, o fui a la iglesia, o lo que tú quieras. O sea, en verdad ya es algo que acabo de vivir. Entonces creo, y yo al menos también eso me confronta también a mí, Andy, porque sé que debo todos los días de poner mis ojos en Jesús, ¿no? O sea, no ver la situación actual y saber que también hay personas que pueden estar pasando diversas situaciones como esta que tú nos comentas. Y más allá de ver que quizá ellos puedan estar reaccionando, ver cómo ayudarlos, ¿no? Como tú lo mencionabas, estar ahí, apoyar, vivir realmente como Cristo lo hacía. Digo, si más o menos te entendí bien, si era un poco la idea. Así es. Sí, gracias, porque la aterrizaste perfectamente, porque de repente empiezo, uy, sí, que no sé qué, gracias a Dios por los hombres que son claros y precisos. No, Andy, pues bueno, efectivamente el tiempo está avanzando. No sé, Andy, hasta aquí hay muchos comentarios, pero me gustaría ver si pudieras darnos alguna conclusión de esta situación. O sea, ¿qué le podrías tú comentar tal vez a las personas? Una conclusión personal tal vez que tú quieras mencionarnos en cuanto a este tema de la depresión. Claro que sí, Dani. Yo quiero animarnos a que dejemos de ser solo cristianos de Instagram, de fotos con buenos filtros y vernos muy cristianos y ya, sino a vivirlo verdaderamente. Por aquí veo, voy a leer al rato bien los comentarios, pero veo, por ejemplo, Luisa Fernanda, Patti, que hablan de experiencias que están viviendo y yo quiero alentarlas a ellas y a los demás que puedan estar pasando por esto y que conocen a alguien que está pasando por esto. Es horrible,
Es horrible vivirlo, definitivamente es una de las luchas más desesperantes que uno puede vivir, pero es algo hermoso que tenemos la posibilidad de vivir. ¿Por qué? Porque podemos experimentar a Dios de una forma diferente, como Él es el que nos sostiene y nos sustenta cuando no podemos más y no tenemos fuerzas ni nada. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra ayuda, Él es quien nos disciplina en amor y nos atrae a Él. Entonces tenemos la gran posibilidad y el gran regalo de Dios de poder vivir esta prueba para saborear de él de forma diferente y poder compartirlo de una forma real. Tenemos la posibilidad de experimentarlo verdaderamente como es Dios. Y yo quiero concluir con esto. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que comer la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditarla, ponerla en práctica. Y algo muy padre que nos han enseñado uno de los líderes de Sal y Luz, Memo, orar la palabra. Orar la palabra es algo hermoso. Tenemos que tener, amigos, amor y empatía y mucha sabiduría al tratar este tema. No vamos a estar dando golpecitos en la espalda y victimizar y pobrecito de ti, o que nosotros mismos nos tiremos y, ay, es que estoy muy mal y la depresión. No, no se trata de victimizarnos, se trata de hacerle frente a esto. Puede haber muchas situaciones por detrás, como ya lo había mencionado en los factores que influyen, pero tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que es maravilloso y que nos está llamando a conocerle más. Entonces tenemos que dejar todo eso y ponerlo a sus pies y nosotros confiar que Él es el que toma esas dolencias y que utiliza nuestra vida para su gloria. Creo que es necesario no pasar por alto pecado, identificar aquellas cosas que no están yendo de acuerdo a lo que Dios nos manda. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, tenemos que entregar nuestras vidas a Él cada día, cada día. Y exactamente, Maris dice algo genial ahorita, no tengamos miedo Así de es. ayuda, busquemos ayuda, si estás mal, busca ayuda. Y si en tu iglesia te sientes rechazado, lastimado porque te juzgan por esto, ora por ellos, ámalos, perdónalos, porque quizá no saben cómo responder a esta situación. Ora por ellos y busca la ayuda adecuada. Busca la ayuda con tus hermanos. Si es un problema ya más crítico, busca ayuda de profesionales. Ten mucho cuidado y sabiduría con quién vas, porque hay muchas ideologías existencialistas, relativistas, humanistas que pueden meterse en nosotros si estamos débiles y vamos a ir a lo que sea para sentirnos bien. Hay que tener mucho cuidado con quien pedimos ayuda, pero es necesario pedir ayuda también. Pero principalmente corramos en oración y en clamor al Señor y entreguemos nuestras vidas a Él completamente porque Él cuida de nosotros. Entonces yo quiero concluir con esto. Es un tema muy, muy profundo. Podríamos estar aquí más tiempo. Hay más que puede hablar al respecto y apoyarnos en oración. Así que si me faltó algún punto por ahí, una disculpa, pero espero que haya sido de bendición y yo los animo a esto, a que perseveremos, porque por ahí estábamos viendo, no se trata de una carrera y ya llegar y rapidísimo, o sea, estamos avanzando, viendo hacia adelante la meta y nosotros no estamos solos, podemos correr esta carrera juntos. Y le doy gracias a Dios porque nos permite pasar por la prueba, porque en nuestra debilidad podemos ver su poder en nosotros. Así que gracias a Dios por esto y por su precioso evangelio que nos mantiene con esperanza. Claro. Una última cosa, Andy, me gustaría que comentaras algo más antes de despedirnos. Eh, Me gustaría que tal vez si hay alguien aquí que pueda estar viendo esta transmisión y quizá eh, no conozca al Señor, quizá no conozca a Dios, o quizá solamente lo haya escuchado de, pues sí, Dios, y pues sí, Jesús, pues yo lo veo ahí en una cruz o algo así, pero que quizá no haya entendido el Evangelio o no haya comprendido mucho de los términos y cuestiones que has hablado. ¿Tú qué le dirías a esa persona que tal vez no conoce a Dios o sabe de él, vaya, puede tener información de Dios, pero no lo conoce y esté pasando por estos problemas de depresión? Excelente, Dani. Gracias por hacer esa pregunta, porque a veces uno da por sentado muchas cosas, pero puede haber gente que nos está viendo que, como tú dices, no conoce, no cree, no sabe qué onda. Entonces,
Lo primero que yo diría es, cuando le he compartido a amigos que están pasando por esto y no son creyentes, enciérrate en tu habitación y como sea que tú entiendas, busca a Dios, ora, acércate y habla de tu corazón lo que estás viviendo, que Dios te permita conocerla y te muestre quién es Él. Y aquí es muy importante volver a hablar del Evangelio. Nosotros tenemos que entender, amigos, la condición en la que estamos, que somos pecadores. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es bueno. Somos pecadores, tenemos muchos errores y todo eso afecta nuestro día a día, nuestra respuesta en la vida. Entonces, al comprender esa condición de pecadores, nosotros podemos entender las buenas noticias, que es el Evangelio. ¿Qué significa buenas noticias? Bueno, que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, a cargar por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida en Él. Entonces, yo quiero animarte, yo sé que es algo difícil atravesar por depresión, que quizá no entiendes estos términos, estos cristianos, ¿qué onda? Busca del Señor, busca, digo, no puedo darte una receta mágica, y, ay, haz esta oración y ya. En tu intimidad, yo les digo, enciérrate donde puedas y haz la oración como habla con Dios, como una plática con Dios. Y Dios, quiero saber qué es esto, quiero saber quién eres, ayúdame a conocerte, ayúdame, muéstrame quién eres tú. Y confiamos en Dios que Él pueda hacer esa obra en los corazones para que tú puedas entender y ver tu condición y llegar al Señor con arrepentimiento y fe para que tu vida sea transformada en sus manos. Entonces, brevemente puedo decir eso porque es lo principal a que los animo. Tú busca, tú pide ayuda a alguien, habla con alguien si conoces a alguien que sea creyente, pero lo más importante es que tú puedas creer en el Evangelio del Señor, arrepentirte y entregar tu vida a Él. No sé si Claro. con eso, No, Dani. no, está excelente, Andy. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, Andy, por tu tiempo. Como bien lo dices, y creo que cada live lo mencionamos, de esto podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero pues bueno, obviamente es un espacio de redes sociales donde no tenemos mucho tiempo, no queremos tampoco quitar mucho tiempo a las personas y tampoco abarcar mucho, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, pueden escribirnos a Sal y Luz o si no también aquí al Facebook de Andy. Y pues bueno, yo sé que Andy también estará ahí respondiendo. Pues bueno, Andy, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que nos compartiste, por parte de tu testimonio y cómo el Señor ha obrado en ti. Te repito, a nombre de todos los de Sal y Luz, sabes que te queremos mucho, te apreciamos mucho y te admiramos. Yo Y ustedes. pues nada, muchas gracias. Esperamos vernos pronto por aquí y después salir a hacer algo, ya que se que terminen estas situaciones. Me saludas a Eduardo, por favor, Andy. Claro que sí, de tu parte, y muchas gracias a ustedes y a todos los que pudieron estar. Dios los bendiga mucho. Y nuestro gozo es el Señor. Así que ánimo, así ánimo, ¿no? Como si con eso ya, pero ánimo, los animo en el Señor para que perseveremos y demos gloria a Él en todo. Muchas gracias, Dani. De que Andy, nos vemos, bendiciones. Bendiciones, adiós a todos. Pues bueno, como lo mencionábamos, creo que es un tema bastante importante, interesante y que muchas veces no se toca, ¿no? Dentro de las iglesias y que quizá muchas veces nosotros podemos menospreciar a algunas personas o subestimar algunas de las situaciones que ellos pueden tener. Le doy gracias a Dios por la vida de Andy y por algunas personas que nos estuvieron aquí comentando, como Patti. Un fuerte abrazo hasta Sonora, Patti, sabes que te quiero mucho, te admiro mucho. Y también un abrazo a esta Luisa Fernanda, me parece que decía, porque han sido personas que se han identificado con esto y yo sé que hay muchas personas que también están batallando en esto y pues como bien lo mencionaba Andy, ¿no? Nuestro gozo es el Señor, conocer el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es el significado de todo esto, hay un propósito para esto, nos ayuda, nos da tranquilidad y gozo. Muchas gracias a todos los que están aquí escribiendo, gracias y saludos a Ana Zamora, Natalia Franco, Jocelyn, Eduardo, saludos. Muchas gracias a todos, de verdad, a todas las iglesias que han estado aquí compartiendo también las enseñanzas, o han estado al pendiente, como la iglesia de Coacalco, Filadelfia, saludos al pastor Raúl, un fuerte abrazo, amigo.
Saludos también a las iglesias que han estado en las transmisiones de Sal y Luz, Coinonía, Roca Viva, Giovannici, Dios es Amor, Rica Nueva Vida en Tijuana. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves con estas transmisiones. Compartan esa transmisión si saben que le puede ser de ayuda a alguna persona que ustedes conozcan y que pueda conocer al Señor. Adelante, y en lo que podamos servirles, saben, con todo gusto, aquí estamos. Dios los bendiga y recuerden, sigamos siendo una generación que sea sal y luz. Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.